Buenos días, mi nombre es Gerardo y esta mañana me acompaña mi esposa Adriana. Hola, muy buenos días y bienvenidos al programa Contigo. Hoy seguimos hablando del Evangelio de Juan y nos toca el tema del capítulo 7. Pero antes quiero ponerles un reto. Les quiero pedir que se queden hasta el final del tema porque Dios quiere transformar paradigmas en nuestra vida. Así es. Créanme, no se van a arrepentir. El Señor nos va a dar la clave para quitar esos paradigmas que nos están impidiendo crecer. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero ver si pueden hacer memoria. Un jueguito que era para bebés como que de 0 a 3 años y era como un círculo que lo abrías y salían un montón de figuras geométricas, triángulos, cuadrados, círculos, estrellas, varias. Entonces ya lo volvías a cerrar y el juego consistía en meter o embonar la figura correcta al orificio. ¿Sí se acuerdan? Sí, era bien divertido. Y si no se acuerdan, nuestro equipo de producción les va a poner una imagen. Pero sí te acuerdas tú, ¿verdad? Sí, era bien divertido ver a los niños tratando de meter una figura en otra parte que no correspondía. Dale, hasta que se cansaban o hasta que alguien les decía cómo hacerlo. O también es cierto que hay algunos niños que sí insistían hasta que lo lograban. Lograban embonar el círculo en el orificio del círculo. Y precisamente el tema del capítulo de hoy nos habla de varios grupos que trataban de embonar al Señor Jesús en el orificio incorrecto. Así es. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a desglosar un poquito el capítulo 7, que son casi 50 versículos, pero no los vamos a ver todos, solamente tú nos vas a narrar las historias. Este capítulo sucede alrededor de una de las 3 fiestas que hay en Jerusalén, en las que todo el pueblo tenía que viajar a Jerusalén. ¿Te acuerdas qué fiesta fue? Sí, es la fiesta de Sukkot, o también conocida como la de los tabernáculos. Así es, la fiesta de Sukkot. Sukkot viene de la palabra suka, que quiere decir cabañas, tabernáculos. Esta fiesta, ¿te acuerdas en qué consistía más o menos? Sí, pues iban a Jerusalén y estaban ahí 7 días y estaban viviendo en esas casas que son hechas por ellos en ese momento. Exactamente, esas cabañitas eran delgaditas, improvisadas y tenían el techo muy ligerito con hojas de palma. ¿Te imaginas tú por qué tenían que estar esas casitas con hojas de palma? Era para poder ver la creación y recordar la fragilidad del ser humano. Así es, era el gran poder de Dios contra la fragilidad del ser humano. Y fíjate que esa fiesta, aún en la actualidad, en el pueblo de Israel, es prácticamente la única que se celebra todavía bien apegada a Levíticos. De hecho, también vamos a pedirle al equipo de producción que ponga unas imágenes de cómo se celebra actualmente. ¿Te acuerdas en qué mes se celebró? En el mes de octubre. Exactamente, que es el mes de las cosechas. Y ahorita también vamos a explicar, porque también se conoce como la fiesta de Sukkot, la fiesta del tabernáculo y la fiesta de las cosechas. Pero bueno, en Israel todavía la gente sigue saliendo de sus casas e improvisan unas casitas. Ahora lo hacen con triplay, pero siguen los techitos de paja, para que sigan viendo la fragilidad del hombre contra el gran poder de Dios. Y se quedan 7 días en los que... 7 días. Y lo padre de esta fiesta es que es una celebración como nosotros la conocemos. Hay comida que comparten, hay muchos cantos y mucha alabanza. No, esta fiesta está padrísima. Pero bueno, en esta época en la que pasa Jesús, está por celebrarse esa fiesta, ¿verdad?
¿Recuerdas qué significa esa fiesta? ¡Ay, es cierto! Tiene 3 significados bien importantes. El primero, El pasado. el pasado es recordar cómo Dios acompañó a su pueblo en el desierto durante 40 años. Nunca faltó la presencia de Dios y los cuidó al grado de que ni sus pies se hinchaban. ¡Ay! Ni siquiera se desgastaron sus zapatos. Así es. Exactamente. Eso es la celebración del pasado. Pero también la celebración del presente, como les decíamos, es la cosecha. Y el pueblo da gracias al Señor por la cosecha que pudieron colectar para poder comer durante todos estos tiempos, meses que siguen, y aprovechan para pedir al Señor por las lluvias futuras para la siguiente cosecha. Ese es el presente. Y también tenemos La del futuro. El futuro. La del futuro es la esperanza de la era, hacia la era mesiánica y la redención futura. Fíjate, en ese momento en el que sucede, ellos estaban celebrando la esperanza de que llegara el Mesías. ¡Wow! Es una fiesta espectacular para que Jesús se hiciera presente. Así es. Pero bueno, y nosotros estamos esperando la segunda venida. Ahora sí, el capítulo lo vamos a dividir en 3 secciones, que son 3 grupos a los que pertenecía el pueblo de Israel y que suelen ser los grupos a los que formamos parte nosotros también. Un grupo es el grupo familiar. También vamos a ver el segundo grupo, que es el social. Así es. Y el tercer grupo, El grupo religioso. el grupo religioso. En los versículos del 1 al 9 encontramos al primer grupo, el grupo familiar de Jesús. Así es. ¿Te acuerdas de qué trata? Sí, en esos versículos los hermanos de Jesús lo instan o lo invitan a que vaya a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Y fíjense lo que dice. ¿El qué versículo? En el versículo 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahí detente tantito porque ese versículo, con solo leer eso dices tú, wow, la familia de Jesús lo apoya. Ellos quieren que Jesús se manifieste por todas las cosas grandes y maravillosas que hace. O sea, es el cumplimiento del futuro que estaban esperando, del Mesías. Lamento decepcionarte, pero si sigues leyendo, al final de ese versículo dice que ni los hermanos de Jesús creían en él. Qué triste. No puedo ni imaginar cómo unas personas que habían vivido 30 años con él, Todos los días. Exactamente. O sea, interactuaban, platicaban, conviviendo comían. con él, pero solamente lo veían como el hermano mayor, o sea, solamente lo veían en carne. Es triste y es el primer paradigma que tenemos, que el Señor quiere que destruyamos. No es la cercanía que pienses tener con el mismo Señor Jesús, porque ni los mismos hermanos pudieron ver la grandeza de nuestro Señor y el mensaje completo. Primer paradigma, la cercanía que creamos tener con Jesús y con su iglesia no es suficiente. Así es. Ahora vamos. Antes de seguir, si continuamos leyendo, ahí vemos que dice, Jesús les dijo que fueran ellos, porque todavía no era su tiempo. Eso es importante. Y si continúas, dice, más adelante, dice Jesús va a la fiesta, pero en secreto. Es bien importante que no confundamos ir en secreto con miedo. Ahorita nos vas a explicar por qué. Y sobre todo también pongan atención, porque aparte de este secreto, vamos a ver también al segundo grupo que también actuaban en secreto. Muy diferente, ¿verdad? Así es. El segundo grupo, antes de que nos expliques por qué no era miedo lo que el Señor tenía, el segundo grupo es el grupo social, que aquí vamos a llamar, o aparece del versículo 10 hasta el 24, aparece como la multitud. Así es. ¿Por qué no es miedo con lo que pasaba Jesucristo? Va Jesús y empieza a interactuar, y la gente empieza a hablar de él, y empiezan a murmurar, empiezan a cuchichear entre ellos, ¿no? Y fíjate lo que dice, algunos decían, unos afirman que es un buen hombre, otros dicen no es más que un farsante que engaña a la gente, mientras otros se muestran maravillados al escucharlo y se preguntan
¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Otros, después de escucharlo, se atrevieron a juzgarlo diciéndole que estaba endemoniado. Híjole, o sea, ¿cómo pueden decir eso, verdad? Pero ahí sí, confirmamos que el Señor Jesús fue después que los hermanos, porque los hermanos no tenían el propósito correcto. Así. Y eso de en secreto no se refiere a que, como decíamos, no se trata de miedo, que nadie me vea, no. Vemos, la misma palabra dice que a mitad de la semana el Señor empieza a predicarles, que a lo mejor es cuando Él llegó, empieza a predicarles. Y lo triste es que todas las personas podrán tener su opinión. Unos que, como tú decías, que si es un Mesías o que si... Que es un buen hombre. Pero todos cuchicheando, todos murmurando. ¿Y sabes por qué? Porque tenían miedo a las autoridades. Por miedo. Y ese es el segundo paradigma que el Señor nos manda a destruir. Porque muchas veces nosotros como cristianos leemos la Escritura y oramos creyendo que el Jesús vive con nuestras limitaciones. Pedimos con miedo o temerosos o con nuestras prejuicios, con nuestros prejuicios. Lo triste es que queremos embonar al Dios Todopoderoso en mí, un ser temeroso. No va por ahí. Con temor no podemos agradar al Señor. Así es. Entonces, ya van dos paradigmas. El primero, la cercanía física no es. El segundo, con miedo, con prejuicios, con temores, pidiéndole al Señor y creyendo que tiene las mismas capacidades que yo. Ciegos, ¿verdad? Totalmente ciegos. Y fíjate que la primera de la familia lo podemos entender porque el mismo Cristo dijo, no hay profeta en su tierra. Pero bueno, vamos ahora sí al tercero. Al tercer grupo. El tercer grupo es el religioso, pero si me lo permites lo voy a subdividir en dos grupos. Por un lado están los principales sacerdotes y los fariseos. Esos son el primer grupo. Y tenemos a un grupito más pequeño que son los guardias del templo. Cabe aclarar que los principales sacerdotes y los fariseos eran maestros de la ley, instruidos. Y los guardias era el grupo de levitas de bajo rango que no estaban instruidos, solamente a ellos les correspondía vigilar el orden, las entradas, vigilar el lugar en donde ponían las ofrendas, un poco como vigilante de seguridad o algo así para que nos entendamos. Entonces es cuando sucede lo tercero. Así es. Y lo que sucede es que ya empieza Jesús a hablar y ya llega un momento en el cual Él se sube y a voz en cuello les dice, el que cree en mí correrán ríos de agua viva. Y ahí es donde los principales sacerdotes y fariseos ya lo dicen, ya está haciendo alboroto, ¿no? Y sí, porque dice la palabra que gran cantidad de personas creyeron en Jesús en ese momento, tras la predicación de Jesucristo poderosa. Así es. Y lo que hacen es, mandan a los guardias a que vayan por Jesús, vayan por Él y tráiganoslo. Y van los guardias obedeciendo porque es una orden de sus jefes, van con Él, lo escuchan y regresan. Pero no lo traen. No lo traen. No lo llevan. Regresan sin Jesús. Y fíjate lo que dice, cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Y la respuesta es épica, por favor, hay que poner mucha atención. Fíjese, dice, jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaban los guardias. Es todo. Fíjate, el tercer paradigma es esto. Nos creemos luego maestros de la ley, pero la usamos a nuestra conveniencia o con nuestra vista corta y parcial. Si no sea como, porque ellos, los principales sacerdotes y los fariseos, ellos creían tener la ley y saberla por completo, y Jesús no embonaba en el orificio que ellos habían armado, viendo parcialmente. Pero lo que a mí me impresiona es a los guardias, que ellos sí no estaban instruidos.
Sí, ni siquiera posiblemente nada más iban, pues vamos a cumplir la orden, pero quedaron desarmados en el momento que escuchan a Jesucristo. Yo no puedo ni imaginar esa escena, el valor del que se llenaron los guardias, porque ir ante sus jefes, ante el sumo sacerdote y todos los demás, sí, no te lo trajimos. No fueron con miedo. No fueron con miedo. Hablaron o sea, explicaron. Dieron testimonio. Exacto, exactamente. De quién es Jesucristo. Así es. Wow. Ese es entonces el tercer paradigma. No es todo el conocimiento que nosotros creemos tener de Jesús. Pero, ahí les va. Es a lo que hablaba Gerardo, de que el mismo Jesucristo en su predicación nos da la clave para romper esos paradigmas. Está en el versículo 24. Exacto. Dice, miren más allá en la superficie para poder juzgar correctamente. Eso. ¿Qué quiere decir? Miren más allá de la superficie. Quítense los tabús, quítense las tradiciones que empañan su vista, quítense lo que creen saber de Jesús, pero que no sé si les pasó a ustedes. Yo cuando era pequeña se me enseñó creo que la sandía hacía daño si te la comías de noche. Y yo crecí toda mi vida creyendo que la sandía hacía daño de noche. Y ya luego fue cuando de adulta, una persona con conocimiento científico me dijo, no, la sandía no cae pesada de noche, la sandía es un alto porcentaje agua. A lo más que puedes hacer es que te la pases yendo al baño porque tomaste mucha agua en la noche. E incluso lo vi con tu papá, que él a los 80 y tantos años, él se sentaba a las 10 de la noche, se comía su pedazo de sandía y se dormía. Pero yo tenía esa información introyectada dentro de mí y no la ponía en juicio, en tela de juicio. Es hasta que cotejo y me dejo lo que yo conozco y pongo atención al otro que me está diciendo, a lo que yo estoy viendo, y puedo entender que no, la sandía no me hacía daño de noche. Y es lo que nos manda el Señor aquí. Quiten esa telaraña, esos prejuicios. Y sobre todo, los guardias, como dices tú, tenían un entendimiento abierto, estaban dispuestos. O limitado. Un entendimiento limitado, ¿verdad? Pero por eso estaban dispuestos a escuchar. Así es. Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos a través de todo este capítulo. Que si no has notado un cambio o un crecimiento en tu vida espiritual, no esperes que haciendo lo mismo vayas a llegar a otro resultado. La palabra lo dice muy claro. Deja de ver más allá de tu superficie. No trates de embonar al Señor Jesús en tus conocimientos previos, en tus prejuicios, en tu creyéndote lo que no eres. Tú nos compartiste una cita bíblica que creo que puede encerrarlo y que puede ser el reto para cada uno de nosotros. Sí, y es Jeremías 29:13, y dice, y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. De todo corazón, sin límites. Entreguémosle todo lo que traemos, todos esos prejuicios, todos esos temores, todas esas limitantes, todas esas creencias previas que se nos inculcaron sin ponerlas en tela de juicio y que están perjudicando ahorita o están empañando nuestro crecimiento. Limitando nuestro crecimiento. Atravesemos esa superficie o eso superficial y de todo corazón busquemos al Señor. Que el Señor los bendiga.